algunas las pinté con témperas. La duración del trabajo me llevó más o menos como un mes o 20 días en realizarlas, en tallarlas. Y esto es el resultado del trabajo hecho. La representación que voy a realizar el día de hoy es acerca del periodo embrionario y fetal. Sabemos de que el periodo fetal comienza después de la octava o décima semana después de la fecundación. Y desde el primer día hasta la décima semana o la octava semana se considera embrión, y después de la décima semana se considera feto. Mi nombre es Heidi Batz y en esta oportunidad les hablaré acerca del periodo embrionario y fetal. Para comenzar, les hablaré acerca de la fecundación, la cual esta corresponde a la fase número 1. Y acá podemos ver la penetración de la zona pelúcida, que es esta parte. También podemos ver el espermatozoide, que está acá. La corona radiana, que está por acá abajo. Y el cuerpo polar, que es toda esta parte. Y la zona pelúcida, que es la parte redondita de la fecundación. Esta es la primera fase de la fecundación y del periodo embrionario. También podemos encontrar la división del cigoto, y acá comienza la fase número 2. El cigoto se divide en 2 blastómeros, luego en 4, en 8 y así sucesivamente. Durante el paso del cigoto a lo largo de la trompa de falopio, acá podemos ver la división del cigoto, que se divide en 2, como ya lo había mencionado anteriormente, que se divide en 2, luego en 4, 8 y así sucesivamente. También acá podemos ver la mórula. Esto es una masa esférica del aspecto de mora, con un aspecto de mora. Si nos podemos dar cuenta que acá tiene un aspecto de mora, que resulta de la primera segmentación del huevo fecundado al inicio del desarrollo embrionario. Es decir, que esto es el seguimiento de la primera fase y de la segunda fase del desarrollo embrionario. También encontramos el comienzo de la fase número 3. Y esta es la fase que podemos notar el blastocito inicial. Esto sucede en el día 5 o el 6. Este es el desarrollo que presenta una estructura celular compleja. Y está formada aproximadamente por 200 células. Acá hice la representación de muchas células, y esto es el seguimiento de la fase número 2. Es decir, que esta es la fase número 3. También acá en esta fase podemos encontrar y podemos notar un blastocito tardío, y este es aquel que ha completado su expansión y está preparado para salir de la zona pelúcida e implantarse. También acá podemos encontrar el trofoblasto, que está por acá, y esto es en la fase número 3. También encontramos la fase número 4, que acá comienza la implantación, es decir, que el embrión se implanta en el endometrio. En este momento es cuando comienza la gestación. Suele ocurrir en el día número 7 desde la fecundación. Acá podemos encontrar lo que ya les había mencionado, que es el blastocito. También podemos encontrar la fase número 5, y acá comienza la fase número 5. Acá podemos ver la masa celular interna, que es toda esta parte. Seguidamente, también en esta misma fase podemos encontrar
la cavidad amniótica. Este es el espacio donde se sitúa el feto. Está delimitada por la membrana amniótica, formada por células planas llamadas amniocitos, que produce líquido amniótico a partir de la tercera semana. En esa misma fase, o sea, en la fase número 5, también aparecen algunas en el citotrofoblasto. Aparecen lagunas en el citotrofoblasto. Acá podemos notar la vesícula umbilical primaria, que es esta parte. También podemos notar el citotrofoblasto. Esta es una célula de origen fetal situada en las vellosidades cariónicas de la placenta, que se utiliza en el diagnóstico prenatal. Vemos la vesícula umbilical primaria y el tapón de cierre, que es esta parte que está acá, como que desgastada. Ese es el tapón de cierre. Y también vemos la vesícula umbilical, que es esta parte. También podemos mencionar acerca de la sangre materna. Acá podemos notar la glándula erosionada, la red lacunar y el disco embrionario. Acá está todo descrito: el disco embrionario, la red lacunar y la glándula erosionada. Aquí está. También tenemos que mencionar al mesodermo extraembrionario. Este posee dos hojas, una externa y un mesodermo somático, y una interna o mesodermo esplácnico. Esta forma la cavidad cariónica, y acá vemos el celoma, que es esta parte. Acá podemos ver el mesodermo extraembrionario. También acá comienza la fase número 6. Con esta representación comienza la fase número 6. Las vellosidades primarias al principio es pequeña y avasculada. Este aparece entre el día 12 y 15 postconcepción y forma numerosas protusiones digitiformes. Son estas partes. Esta es la fase número 6, las vellosidades primarias. También podemos mencionar el tallo de conexión. Es el mesodermo extraembrionario persistente que une al corión con el complejo formado por amnios, disco embrionario y disco vitelino. Se da en la segunda semana del desarrollo. Esta es la fase número 6. También podemos mencionar la línea primitiva, que es esta parte. Este es el primer signo de gastrulación. Se trata de una zona densa situada en la región central posterior del disco embrionario. Su formación se debe a la migración y proliferación de células. Acá está la representación de la línea primitiva. Seguidamente mencionaremos el comienzo de la fase número 7. Acá las flechas indican, es decir, estas flechitas, esta línea blanca, indica la migración de las células mesenquimales. Esta es la representación de la fase número 7. También podemos mencionar el embrión trilaminar, que es esta representación, y aquí vemos el amnios,
Acá se da una migración de la célula desde la línea primitiva. Acá el mesodermo está ubicado en la hoja media, a ambos lados de la notocorda. Esta es la presentación del embrión trilaminar. También se da en la fase número 7. Para dar comienzo a la fase número 8, damos a conocer esta representación, que acá podemos visualizar la placa neural y vemos también la línea primitiva, que es esta. Acá la longitud en la que mide es de 1.5 milímetros, o sea, es decir que el embrión mide 1.5 milímetros, es tan pequeñito aún. Acá, en esta misma fase número 8, podemos notar la placa neural en esta representación. Acá podemos ver el surco neural, los somitas que los podemos encontrar por acá, el nódulo primitivo y la línea primitiva. Igual mide 1.5 el embrión, 1.5 milímetros. Para dar comienzo a la fase número 9, acá podemos notar el encéfalo. El encéfalo, el surco neural, los somitas, y acá da inicio o comienza el desarrollo de la glándula tiroides en esta fase número 9. Es tan importante también porque acá se desarrolla la glándula tiroides. Esta es la representación de la fase número 9, que se puede notar el encéfalo. También en esta representación podemos notar el surco neural. Acá también podemos notar los pares de somitas y la línea primitiva. Aquí están los pares de somitas y la línea primitiva. Este es el surco neural. También, para dar comienzo a la fase número 10, acá en esta fase el corazón comienza a latir. Como podemos dar cuenta, como que esta parte está un poquito más abultada, es decir, que el corazón ya está empezando a latir. Y acá también en esta fase comienza la fusión de los pliegos neurales. Acá están los pliegues neurales también, si nos podemos dar cuenta. Esta es la representación de la fase número 10 del periodo embrionario. También en la misma fase, es decir, en la fase número 10, aquí aparecen los esbozos en los ojos y en los oídos. Aquí están los esbozos en estas liñitas. Y acá podemos visualizar el neuroporo rostral, que es esta parte, y el neuroporo caudal, que es la parte inferior. Esta es la fase número 10, que también aparecen los esbozos, como ya había mencionado. El comienzo de la fase número 11. Acá podemos visualizar la fase número 11 y acá se da el cierre de los neuroporos rostral. Podemos visualizar los dos pares de aéreos, faringios y producción cardíaca. Acá está la representación de la fase número 11. También acá en esta misma fase, es decir, en la fase número 11, en esta misma fase podemos notar la presencia de la flocada óptica. Es decir, esta parte como hueca es la flocada óptica y los tres pares de arcos faringios, es decir, estas tres líneas. Esto se da en la misma fase número 11. Al comienzo de la fase número 12, acá en esta fase se pueden visualizar los esbozos del miembro superior. Esto se da aproximadamente a los 10 a 12 días.
Este es el comienzo de la fase número 12. Esta es su representación. Fase número 12. También se puede visualizar la localización de la placoda óptica. Está por acá. Es decir, la placoda del oído. También podemos visualizar el proencéfalo y los arcos faringios que están por acá. También podemos mencionar acerca del comienzo de la fase número 13. Esta es la representación de la fase número 13. Y acá el embrión ya mide 4.0 milímetros, es decir, que creció significativamente a la diferencia de la fase número 8, que tenía una longitud de 1.5 milímetros. Es decir, que el embrión sí ha mejorado, ha crecido de gran manera. También podemos mencionar que en la misma fase el embrión crece un poco más, alcanzando una longitud de 5.5 milímetros. Esta es la representación de la fase número 12 también, del crecimiento del embrión. También podemos representar acá, estamos representando en la fase número 13 se forman los esbozos de cristalino, las vesículas ópticas y las fosas nasales. Si podemos darnos cuenta, por acá están las vesículas ópticas. También podemos visualizar la representación de la fase del ojo. Esta está en desarrollo. Acá está en desarrollo. La procada nasal y la boca primitiva también está en crecimiento, si nos podemos dar cuenta, y esto también se da en la fase número 13. Acá la representación de esto comienza en la fase número 14. Esto es el inicio de la fase número 14. Y acá se visualiza el esbozo del miembro superior. También se visualiza el esbozo del miembro inferior, que es esta parte. Acá está el esbozo del miembro inferior y se puede notar la presencia del corazón y del ojo. Si nos podemos dar cuenta que acá tiene un ojito, que es la presencia del ojo, y esta parte más como que agrandada es la parte del corazón. También podemos visualizar la fase número 15, que es el comienzo de la fase número 15, y acá en esta fase se puede visualizar la mano. Acá podemos visualizar ya la mano de una forma más clara, a diferencia de las fases anteriores. Y también el embrión alcanza una longitud de 7.0 milímetros, es decir, que en esta fase número 15 el embrión crece un poquito más. En esta figura podemos representar también la misma fase número 15, y en esta podemos ver las vesículas cerebrales, que es esta parte más o menos, y estas vesículas cerebrales son más evidentes, y podemos notar la presencia del pie. Si nos podemos dar cuenta, esta parte es la presencia del pie. También en esta figura podemos representar la presencia del ojo, que es más evidente. Si nos podemos dar cuenta, acá está la presencia del ojo y es más evidente.
el cordón umbilical es más predominante. Si nos podemos dar cuenta acá, el cordón está más predominante. Y acá el embrión ya alcanza una longitud de 8.5 milímetros. Es decir, que el embrión crece un poquito más. Nos podemos dar cuenta que el embrión crece por cada fase. Es tan interesante cómo nosotros nos formamos dentro del cuerpo de nuestra madre. Acá en esta misma fase, es decir, que seguimos en la fase 15 y acá se da una confluencia, es decir, que concluyen las cavidades orales y nasales. Acá podemos ver ya un poquito más la boca, o sea, es decir, en la cavidad oral y la cavidad nasal están un poquito más concluyentes. En esta figura lo que yo presento es el comienzo de la fase número 16. En esta fase el ojo es más predominante, al igual que el oído y el pie. Si nos podemos dar cuenta que acá el ojo está más predominante y igual que el oído está por acá y el pie, ¿verdad? Aquí podemos ver el piecito. Acá el embrión alcanza una longitud de 9.5 milímetros. Creció otro poquito el embrión. En esta figura lo que trato de representar es también el labio superior. Si nos podemos dar cuenta, el labio está un poquito más, como que más abierto o más predominante. Y la nariz ya se encuentran formadas. Si nos podemos dar cuenta acá, la nariz ya está un poquito más formada, igual que el labio superior. Y esta fase se da en la fase 16. En esta figurita, lo que pretendo dar a conocer es que el embrión crece evidentemente a 10.5 milímetros y también esto sucede en la misma fase, en la fase 16. Acá también en la misma fase, es decir, en la fase número 16 se puede visualizar el contacto auditivo, es esta parte. Y también el ojo es más evidente, este ojito que tiene acá es más evidente, al igual que el dedo y los pies. Acá nos podemos dar cuenta. En esta figurita que tenemos por acá, este es el comienzo de la fase número 17 y acá en esta fase los dedos son más evidentes, si nos podemos dar cuenta. Acá con que los deditos son más evidentes. Y también acá el embrión está en una vista ventral. Esta es una vista ventral. Esta es la fase número 17. En esta figurita lo que pretendo mostrar es que en esta misma fase, es decir, que en la fase número 17 también el oído y el ojo es más evidente. Si nos podemos dar cuenta acá, tiene como el ojo más grandecito y el oído también es un poquito más grandecito. Es decir, que son más evidentes. Acá el embrión alcanza una longitud de 12.5 milímetros. Acá en esta fase el embrión crece un poquito más. Acá en esta figura lo que pretendo mostrar es que en la misma fase, es decir, que en la fase número 17 igual, el embrión crece un poco más y alcanza una longitud de 13 milímetros. Al comienzo de la fase 18, esta representación es la fase en donde podemos visualizar la formación
de los párpados. Como podemos ver acá, como que los párpados son un poquito más grandes, la cabeza es más grande, pero acá la barbilla está solamente formada. Aparecen surcos que forman los dedos. Acá está. Este es el comienzo de la fase número 18. Acá en esta representación podemos ver el saco amniótico, la pared del útero, la cavidad uterina y el corión liso. En esta representación podemos ver esas cuatro puntos que les mencioné. También esto se da en la fase número 18. En la misma fase, igual, en la fase número 18, podemos visualizar el tubérculo genital, la membrana urogenital y la membrana anal, que está por acá. Esto se da en la fase número 18. También al comienzo de la fase número 19 encontramos y podemos notar que acá podemos visualizar que aparecen los párpados un poquito más predominantes y el oído externo, las muñecas y los dedos ya algo fusionados. Podemos darnos cuenta acá en la manita. Acá también en la fase número 19, el tamaño que alcanza o la longitud que alcanza el embrión en esta fase es de 18 milímetros, es decir, que el embrión ya es un poquito más grande que las fases anteriores. En esta figura se representa el comienzo de la fase número 20. Acá aumenta la longitud de los miembros superiores que están flexionados en los codos, se diferencian en los dedos y se mantienen unidos por membranas interdigitales. Nos podemos dar cuenta. Esto es el comienzo de la fase número 20. El comienzo de la fase número 21. Esto es la representación de la fase número 21 y acá la frente es más grande. Si nos podemos dar cuenta, la frente es un poquito más grande de lo normal y comienza la diferenciación de los genitales externos. Esto sucede en la fase número 21. En la fase número 22, acá se visualiza el tubérculo genital, el surco uretral y el ano. Esto es el comienzo de la fase número 22. Acá podemos visualizar que también en la fase número 22 se visualiza el ojo, un poquito más predominante acá en esta parte. La oreja, la muñeca, la rodilla, el codo y los dedos de los pies. Ya el embrión ya ha crecido, ya tiene un poquito más de forma. Acá en esta figurita es la fase número 23, es la representación de la fase número 23 y en dicha fase el embrión alcanza una longitud de 30 milímetros. El embrión crece cada día más y en cada fase, si nos podemos dar cuenta. También acá comienza el periodo fetal y acá se visualiza y se presenta con mayor claridad los ojos, la muñeca, la rodilla, el codo, los dedos y los pies. Como que acá el embrión ya no es un embrión, sino que pasa a ser un feto y ya tiene un poquito más de característica humana.
También acá el embrión, el fetal, se presenta, acá en esa representación ya presenta la placenta, si nos podemos dar cuenta. Y esto sucede en el periodo fetal. En dicho periodo, en el periodo fetal, se presentan los genitales, el falo, el pliegue urogenital, el pliegue labioscrotal, el labioscrotal y el perine. Esto sucede en el periodo fetal. En esta figurita o en esta representación, el periodo fetal, el feto alcanza una longitud de 50 milímetros. Acá el feto es un poquito más grande. En esta representación, el periodo fetal, la cara, como podemos ver acá, el rostro es un poquito más humano, tiene un aspecto más humano y se observa el crecimiento de la barbilla, si nos podemos dar cuenta, acá como que tiene un poquito más de barbilla en comparación con el día 44 o en la fase 8, que solamente estaba la formación de la frente más no la barbilla. Entonces nos podemos dar cuenta de que el embrión pasa a ser un feto y significativamente crece y igualmente con sus cavidades, ¿verdad? En esta representación es en el mismo periodo fetal y acá las orejas todavía tienen una implantación más baja que lo normal. Acá nos podemos dar cuenta que la implantación de las orejas están un poquito más bajas de lo normal, pero es normal de la etapa fetal porque aún está en crecimiento. Acá nos podemos dar cuenta que los genitales adquieren características, pero todavía no están completamente formados. Igual, esto sucede en la etapa fetal. Acá, en este periodo aparece el escroto, el surco ureteral y la glándula. También esto sucede en la etapa fetal. Y por último tenemos que en el periodo fetal el feto alcanza una longitud de 61 milímetros y logra alcanzar un aspecto más humano. Si nos podemos dar cuenta acá, el feto ya ha crecido grandemente y nos podemos dar cuenta que desde la formación del cigoto, desde la fecundación, ha llegado hasta este proceso y que desde un embrión se ha convertido en un feto. Y esto es la representación de mi maqueta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.